Hoy le doy una pequeña pausita a tanto tema de ilustración digital y técnicas y formatos y todo esto que os he ido contando para volver al tema de la ilustración tradicional. Es, pues, lógicamente, a falta de pantalla, de las cosas que realmente más variedad se puede encontrar de materiales, de técnicas, de formatos y de mil millones de cosas mixtas que se pueden ir mezclando. Así que, para empezar, voy a haceros una especie de introducción a cuáles son las técnicas más usadas en la ilustración tradicional actual. Y bueno, lo he dividido un poco como en tres secciones o más bien dos, de técnicas que se usan con pincel y técnicas que no. Entonces, en técnicas que se usan con pincel. A ver, realmente yo creo que de las técnicas tradicionales puras que más se entienden dentro de lo que es pintar y arte, creo que lo que más se utiliza es, con diferencia, la acuarela, especialmente la acuarela y las tintas líquidas. La acuarela, lo bueno es que se venden un montón de formatos distintos, hay muchos tipos de pigmentos distintos, entonces dependiendo del tipo de ilustración y dibujo que quieras hacer, pues casi que vas a encontrar una versión de acuarelas que te va a venir bien, sea lo que quieras hacer. De artistas que utilizan muchísimo esta técnica, hay ilustradores como por ejemplo Heikala, que no solo utiliza mucho la acuarela, sino que ella utiliza la acuarela que se compra ya directamente líquida. Porque bueno, la acuarela puede usarse o bien que viene ya en las pastillas, que supongo que todo el mundo sabe cómo viene, también puede comprarse en formato de tubito de pintura clásico, aunque no se usa tanto, o se puede comprar ya el pigmento líquido, que creo que en ilustración es fácilmente la versión en la que más se utiliza. Entonces, Heikala, por ejemplo, utiliza no solo la acuarela líquida, sino que también utiliza muchas tintas que vienen pues exactamente en el mismo formato, pero tienen una saturación más grande, pueden quedar más opacas y bueno, pues va mezclando entre una y otra. Y otro ilustrador que me flipa, que al menos en imagen y en estilo seguramente os suena, es Kellogg's Loops, que utiliza muchísima acuarela, ya va a un estilo bastante más realista, utiliza otro tipo de capas, mezcla un montón de texturas. Entonces él, por ejemplo, sí que es más utilizar las acuarelas tradicionales que vienen en pastilla, porque como decía, esas al venir más aguadas y pues menos saturadas y menos opacas, la verdad es que pegan más si vas a hacer trabajos con más niveles de profundidad o simplemente más elementos, por así decirlo. Pasando de la acuarela está, como decía antes, el tema de la tinta. La tinta, que puede ser tinta china o directamente pigmentos que se compran líquidos, no se usa solo para el tema de las caligrafías, que creo que en el tema de caligrafía es fácilmente para lo que más se vende, pero también para lo que es pues, el entintado en general. Lo guay de las tintas es que no solo se vende la típica tinta negra, como podéis ver, por ejemplo, en el trabajo de Ashley Lake, también conocida como Miss You Pacey, sino en un montón de artistas más que la utilizan en casi todas las variantes posibles. Y como última parte de técnicas para usar con pinceles, en lo que viene siendo pintura a pintura, lo que más se utiliza, juraría que es el gouache o la témpera, y lo guay del gouache es que viene en un montón de formatos distintos. Como mencionaba en unos programas anteriores, cuando en recomendaciones os mencionaba al artista Sibyllyn, ella utiliza un tipo de gouache que se llama gouache acrílico, y lo que mola de este tipo de pintura es que se seca rapidísimo, pero no es como otras técnicas o otro tipo de pinturas, sino que te permite hacer muchas mezclas de colores, que si quieres que queden capas totalmente opacas y homogéneas de una pintura, lo puedes hacer, pero que si quieres hacer cambios un poco más sutiles o incluso degradados, también puedes hacerlo. Y otro tipo de pintura que va en la línea de esto es el llamado poster paint o pintura de póster, que son unas pinturas que se empezaron a usar en la época en la que las películas tenían pósters que estaban totalmente pintados. Y parecido al gouache acrílico, es una técnica que
permite hacer colores totalmente mates, homogéneos, se seca muy rápido, además dura bastante y podrá sonaros porque juraría que es la pintura que siempre se ha utilizado en animación 2D, cuando tenían que pintar todos los fondos a mano. De hecho, en animación 2D, si siguen usando técnicas tradicionales, como por ejemplo en el estudio Ghibli, todos los fondos lo utilizan siempre y los pintan con la pintura de póster, que como veréis en este vídeo, pues permite mezclarlo con la cantidad de agua que se quiera, darle unos acabados más de acuarela, más opacos, o sea que es súper versátil. Y si os interesa hacer cosas con más detalle o hacer prácticas de paisajes o de fondos en general, os recomiendo mucho que le echéis un ojo a este tipo de pintura. Y si no conseguís la pintura de póster, que además es bastante barata y se puede conseguir online, pues al menos que le deis una oportunidad al wash porque da mucho de sí y se disfruta un montón. Y ahora en el segundo grupo de técnicas, que estas sí que son fácilmente las más usadas porque además creo que son las más asequibles y las que menos lío y cosas que ensuciar te requieren, y son los rotuladores. Ojo que cuando hablo de rotuladores hablo de una variedad gigantesca que existe, no solo en tipo de rotulador sino en tipo de tinta, porque en rotuladores hay lo que entendemos como rotu como tal, hay dos tipos de tinta: las tintas de agua, como los típicos rotuladores baratos de toda la vida, de Carioca, Milán, todos estos. Pero también existen los rotuladores con tinta de alcohol, son más caros, pero lo guay de estos es que te permite unos acabados súper chulos, de poder utilizar planos totalmente opacos, según las capas que le des, o ir haciendo algunos degradados, cambios de colores, se usan muchísimo. Y ahora, fuera de estos dos más usados, también hay que mencionar que hay otros dos tipos de rotuladores que personalmente son mis favoritos. El primer tipo de rotulador de estos son los, por mencionar una marca, Pentel. Son unos rotuladores súper chulos que tú cuando los quitas tienen punta literalmente de pincel sintético obviamente, hechos de plástico, algún tipo de plástico, y vienen con todo el tubo lleno de tinta china. Y son tinta china de todos los colores que queráis imaginaros, o sea que te permite ya usar directamente, en vez de estar comprándote las tintas y dejándolas en un cuenquito y con el pincel limpiándolo y tal, pues te compras el rotulador del color que más te guste y pa'lante. Y bueno, eso se utiliza muchísimo en trabajos de tinta un poco más duros, por así decirlo, con más contrastes. Te permite hacer unas cosas muy saturadas y súper chulas. Y el otro tipo de rotulador son los que conoceréis como rotuladores Posca, pero que aparte de los Posca existen mil millones de marcas y de tipos de pintura distintos. Los Posca tienen dentro un tipo de pintura bastante parecido al acrílico, aunque juraría que lo que tienen dentro es pintura de póster, como mencionaba antes, pero bueno, está muy chulo. Tienen una punta totalmente redonda, o sea que no es punta de pincel ni nada, y te permite hacer trabajos como si estuvieras trabajando directamente con pintura, pero lo mismo sin tener que hacer un lío tremendo de ensuciar y limpiar cosas después. Y además de los Posca, que tienen este tipo de pintura que se seca muy rápido y que bueno, tienen unos acabados súper guays, pero con acabados mate, hay otro tipo de rotuladores que también tienen este rollo, pero que a lo mejor sí que toda la pintura que tienen dentro es acrílico puro. Hay otros que vienen con pintura al óleo, o sea que por ahí se puede ver de lo que sea. Y además también existen rotuladores que lo que tienen dentro es acuarela líquida, o sea que si os ponéis a buscar, creo que podéis encontrar de este tipo de formato de rotulador el tipo de pintura que os dé la gana. Y por última técnica, que no queda en ninguno de estos dos grupos, está el tema de los lápices de colores. Sé que muchos odiáis los lápices de colores. Yo misma cuando estaba estudiando ilustración, creo que cuando nos mandaban algo con lápices de colores había como un derrumbe emocional en general de toda la clase, pero escúchame, de verdad, trabajar con lápices de colores puede ser algo súper guay, porque el tema con los lápices es que hay un montón de marcas distintas, lógicamente como con todas las técnicas, pero depende de la marca, tienen unas minas y unos pigmentos distintos y puede ser algo súper chulo.
Hay marcas como por ejemplo Faber-Castell o Prismacolor que tienen lápices de súper buena calidad que te permiten hacer unas líneas, unos planos de color súper homogéneos, súper opacos, con un montón de acabados distintos. Venden lápices que tienen minas fluorescentes, por ejemplo. Y jope, hay artistas como por ejemplo Mariposa Nocturna, creo que es en Instagram, que tiene unos trabajos puramente usando lápices de colores que es que queda súper guay. Así que, a ver, yo creo que es como todo, que empiezas una técnica y es cuestión de pillarle mano, ir probando cosas, distintos acabados y algo, según lo que quieras hacer, te termina cuajando y funcionando en tu estilo. Así que esta ha sido como la introducción de las principales técnicas de ilustración actual en tradicional. Ojo, que después hay 1000 millones de maneras de hacer técnicas mixtas. Como os he mostrado en artistas anteriores, hay gente que mezcla la acuarela con los lápices de colores o los rotuladores de alcohol con lápices o incluso distintas técnicas que uno pensaría que no tienen nada que ver. Eso es cuestión, pues, eso, de ir probando y de... No sé, a mí me parece guay que puedas ver a todos estos artistas en Instagram y en redes sociales porque al final empiezas a ver maneras en las que usan técnicas que quizá no te habrías planteado o incluso por temática ves que utilizan una técnica antes que otra. Yo creo que eso es cuestión de que cada uno pues vaya investigando y explorando en lo que quiera. Así que nada, espero que os anime a empezar distintas técnicas y ya más adelante os mencionaré muchas otras. Ahora, para Charlita con Artistas, tengo el placer de hablar con Julia Jubs, una artista especializada en papel, en pop-up y hace unas cosas increíbles. ¡Holi! Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Congestionada? En la época que le vamos a hacer. Que bueno, primero, tu look de 10, me encanta cómo vas. Gracias, gracias. Y quería decirte, bueno, es que me ha hecho mucha gracia justo que llevas una paleta que ya he visto en tu propio trabajo. Ideal todo, ¿eh? Gracias. Mi truco es utilizar siempre los 3 mismos colores y así todo combina con todo. Este está. Y bueno, quería empezar hablándote de un proyecto que de los que me pasaste viendo tu portfolio. Lo vi, te juro que me quedé a cuadros, en plan, no sé, me recordó mucho a libros que yo misma tenía de pequeña, pero de editoriales tochísimas. Y es tu proyecto Terraformars, se llama, ¿no? Que, guau, qué guay, tía, en serio. Jo, te lo agradezco. Terraformars es mi trabajo de fin de grado de cuando estudiaba en la universidad y la verdad es que es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño porque es la unión de mis 2 pasiones, que es el papel, bueno, 3, el papel, el diseño y la ciencia ficción. Qué guay. Y quería unirlo todos en un proyectito y salió Terraformars. Ope, qué chulo. Y bueno, para la audiencia que no conozca más el proyecto, yo he visto que partes como de la premisa de esos libros que hablaban de la fantasía de poder viajar a la luna y tal, pero tú le das el giro de hablar de cómo poder habitar Marte, ¿no? En efecto, sí. Siempre recuerdo, pues eso, la ciencia ficción de principios del siglo XX, que habla mucho sobre llegar a la luna, ¿no? Los Lunarians y cómo conquistar la luna, pero en el siglo XXI tenemos la vista puesta a Marte. Y entonces dije, qué mejor tema para hacer un TFG. Y entonces me informé sobre la terraformación, que es cómo hacer un planeta habitable. Es ingeniería planetaria, me encanta el nombre. Y pues con mucha base científica así surgió Terraformars. Qué guay. Y quería preguntarte, porque claro, estuve viendo todas las fotos y todo, bueno, pues todo lo que tienes del proyecto. ¿Está hecho el libro 100% a mano? Es que, joder, chulísimo, ¿eh? En serio. Lo tengo aquí, si lo queréis ver, aquí está. Terraformars 100% a mano. Esto es vinilo con, o sea, encuadernado con el lomo de tela, con vinilo, impreso y luego, si queréis, os abro una. Y aquí está, montado 100% a mano.
Qué Las pasada, de verdad. Y la primera hoja. ¡Tarán! Qué guay, en serio. ¿Y cómo es el proceso? Porque yo, por ejemplo, del tema del pop-up siempre he sido súper fan y recuerdo tener libros de todo, de planetas, de dinosaurios, de algunos que venían con máscaras. Y siempre me acuerdo de verlo con mis padres y preguntándonos en plan, ¿cómo lo montan? En plan, ¿cómo es el proceso para hacer esto? Me parece súper complicado. Pues el proceso más complicado yo diría que es tedioso porque tienes que aceptar el error. O sea, es constantemente maqueta tras maqueta. Aquí estoy ahora con uno y tienes que destrozar las cosas, tienes que pegarlas de nuevo. Ay, este no lo puedo enseñar porque es un encargo. Pero sí, o sea, es boceto primero, luego intentar traducirlo en papel y hacer muchas maquetas hasta que todo se abre y se cierre con la mayor facilidad posible. Y luego es intentar traducirlo de nuevo yo a digital, a Illustrator, que es como mejor me funciona, y intentar hacer pues, los ángulos como más correctos y luego lo troquelo o a mano o con mi máquina Cricut y luego otra vez yo lo monto a mano. Porque, bueno, es que los pop-up en realidad, claro, hay que montarlos a mano Claro. y así lo tendríamos. Jope, qué pedazo de proceso. Es que, claro, yo recuerdo justamente ver esos libros y que no me entraba en la cabeza si eso en tiradas grandes se tiene que montar a mano, si lo hacen máquinas. En tu caso, obviamente, siendo pues producciones cortitas, entiendo que a mano, pero no sé, es que para mí es un mundo totalmente desconocido y a mí justamente me encanta esta parte de la ilustración y del arte y del diseño que acompaña mucho como a las técnicas no solo tradicionales, sino más como el tema manualidad y de juego y de sentir que montas tú algo con tus propias manos, ¿sabes? Que me parece chulísimo. Sí, a ver, yo creo que esa es la razón por la que he acabado haciendo pop-ups, porque a mí me gusta, o sea, estudié diseño gráfico y es lo que me apasiona, pero echaba mucho en falta el tema artesanal, el tema montar cosas con las manos y creo que por eso, pues uniendo diseño y artesanía es como acabé en el pop-up y es lo que, pues eso, me encanta de todo el proceso, que se echa de menos, ¿no? Cuando diseñas pósters, cuando diseñas banners para webs, pues has diseñado algo pero no tienes algo tangible que disfrutar. Y con los pop-ups, pues eso, tienes un objeto como tuyo, está aquí. Y sí, en efecto, los pop-ups en grandes tiradas también se montan a mano. Y por eso los libros de pop-up no son los más baratos, cosa que tiene todo el sentido del mundo, claro, porque es un trabajo que cuesta hacer. Sí, sí, totalmente. Pero me siento también muy identificada con justo lo que has dicho respecto al diseño gráfico, estar haciendo cosas para web. Y bueno, tú además que trabajarás con Illustrator, que tampoco es que sea el programa más, ¿cómo decirlo?, orgánico del Amigable. proceso. Sí, total. Pero sí que es cierto cuando estás en algo... yo también estuve en la carrera de diseño, que era diseño en general, no solo gráfico, pero me hacía Sí, justamente esa parte de sentir que estás poniendo algo de tu parte, ¿no? Y sí, sí. sí, o sea, yo creo que, como digo, es la razón por la que llegué a esto, porque acabé harta de banners, de todos los encargos, o sea, de la carrera, que eran todos, pues eso, impresiones cutres, y dije, es que me falta algo que yo pueda manipular y tocar, papeles, cartulinas, porque a mí también siempre me han gustado un montón las manualidades. De pequeña tengo un montón de libros de cómo hacer manualidades con platos, cómo hacer manualidades con cosas recicladas. Y aquí estoy, juntando mis pasiones, que es siempre lo que me gusta hacer. Jo, pero me parece igual súper chulo el tema, no solo del dibujo, también hay otros tipos de ilustración y de diseño que juegan mucho con los recortes de papel y hacer como 3D o falsas sensaciones de profundidad, que me parece súper chulo. ¿Hubo algún trabajo en específico o un momento en el que dijeras voy a empezar a hacer más cosas con papel y que de eso saltarás al pop-up? ¿O fue más de venir justamente de hacer todo este tema de manualidades? Pues una de las últimas o sea, trabajos que tuve que hacer para la carrera, ahora mismo no recuerdo qué asignatura era, pero teníamos que hacer un pop-up.
Y fue como, o sea, en aquel momento no tenía ni idea, pero me lo pasé súper bien investigando sobre, pues eso, de todo, los métodos de cómo hacerlo, qué tipo de cosas se podían hacer. E hice un trabajo, o sea, hice una tarjeta de hamburguesa que no tengo. Pero bueno, es como este mecanismo, que es uno de mis proyectos como más famosos, que tiene este mecanismo que se abre y se cierra. y, y lo dejé ahí, o sea, fue un trabajo que terminé y me gustó, me pusieron buena nota y ya está. Y años después, viendo el trabajo de sí que es cierto que hay un diseñador que se llama Owen, creo que Owen, no recuerdo el apellido, pero hizo un par de trabajos para la NASA en papel. Y todo el mundo, o sea, mis compañeros del máster, por aquel entonces que estaba haciendo un máster, sabían que a mí también me gustaba el tema de papel y me gustaba el diseño y me dijeron, oye Julia, ¿no te gustaría hacer cosas así? Y yo como, sí, pero es como muy específico y no sé qué salidas tendría. Y lo dejé en su momento, fue como, qué guay lo que hace este hombre, pero tal. Y ya con la pandemia, después de estar unos cuantos meses, porque intentando encontrar trabajo de diseño gráfico, dije, esto es una porca miseria, no encuentro trabajo de nada, ¿por qué no me lanzo a intentar hacer lo que me gusta, las pasiones? En plan, mezclar diseño, papel, vamos a tirarnos a la piscina, ¿por qué no? Qué guay. Y justo, no sé, a mí me parece guay escuchar como esas historias de artistas y diseñadores que se dan cuenta que en el momento en el que, vale, tú partes de una formación y de una rama y que estás especializado en hacer una cosa profesionalmente, pero de repente notan como que pegan un salto gigantesco cuando, por alineación de los astros, se les ocurre implementar uno de sus grandes hobbies a su trabajo. Y eso, no, o sea, yo creo que no solo se nota en Jope que empiezas a disfrutar un montón de lo que estás haciendo, sino que la gente que te sigue y que ve tu trabajo lo ve, que es algo súper personal y que parte de ti y que ya se queda como tu marca personal y profesional también. Perdón por el ruido. Pues sí, 100% de acuerdo. Creo que, o sea, no es nada fácil encontrar ese nicho, ¿no? Ese nicho que te apasione y a la vez tengas ganas de trabajar de ello, porque también es como peligroso mezclar hobby y trabajo, porque no todo el mundo quiere trabajar de del hobby, como que prefiere ir por la rama segura. Cosa que yo a veces, o sea, yo lo sigo pensando, en plan, a lo mejor sería mucho más fácil dedicarme al diseño gráfico y punto, en vez de tirar por esta cosa rarísima que ni siquiera existe salida laboral específica. Pero, pero yo creo que ahí también está el valor, ¿no? Del nicho. Creo que al final, eh, creo que muchas de las salidas profesionales ahora que dan más bombo, pues son los nichos como súper especializados, ya sea pues diseño de UX de aplicaciones, diseño de UX de web, pues esto, ingeniería del papel o arte en papel y hacer diseños en papel. Total, Y total. sí, sí, sí. Y a mí, por ejemplo, algo que me parece muy guay y que justamente creo que a raíz de la pandemia la gente como que lo ha tomado más en consideración, el tema de los trabajos manuales, de las manualidades en general, y que veo que, por ejemplo, gracias a la pandemia, no sé, al tener que estar en casa, tener que dedicarte más rato a cosas de hacer en interior, hay un montón de gente que se ha lanzado de lleno al mundo de hacer artesanías y que creo que estamos en el momento ideal para eso, para los pequeños negocios, para encargos de objetos muy específicos, que me parece súper guay justo lo que haces y me recuerda a eso que, no sé, yo creo que cuando estamos estudiando intentamos especializarnos en ramas profesionales o en lo que pensamos que puede ser un trabajo, pensamos como automáticamente en las grandes tiradas, ¿no? En plan, en editoriales grandes, en empresas grandes, en trabajos de muchas horas todos los días,
pero que también puede haber salida profesional en dedicarte a eso, a hacer artesanías y llevar tu negocio individual y todo eso, que no sé, me parece muy guay justamente eso. Sí que es cierto que pues, tiene más riesgo, ¿no? Empezando por las cuotas de autónomos, que son tremebundas, y entonces eso le da miedo a cualquier persona, intentar empezar un proyecto personal y un small business y lanzarse a eso. Da miedo, pero sí que es cierto que yo también me he fijado que con la pandemia, desde hace 2 años, como que todo lo que son artesanías, o sea, TikTok está lleno de small business, incluso hay canciones, memes de cuesta tanto porque me cuesta hacerlo durante muchísimas horas. Y entonces son vídeos de gente que tiene small businesses y enseña sus procesos. Pero también me encanta, o sea, desde gente que hace movidas con resina, papel, maquillaje, o sea, es que he visto de todo. La pandemia realmente ha hecho florecer un montón de... O sea, ha hecho florecer la creatividad de la gente, porque claro, metido en casa durante meses, pues es que toca crear, si no nos morimos del rollo. Total. Yo creo que la parte positiva de esto, no solo de la situación de estar confinado y tener que entretenerte, pero sumado al tema de las redes sociales, es que se ha hecho como, ¿cómo decirlo? Como una especie de respeto general a que de repente ya se ha tomado en consideración al mundo del ocio y del entretenimiento y que de repente todas las ramas del arte han subido, por suerte, se han elevado al menos un poquito, están ahora mucho más presentes en la cabeza de las personas porque ha sido justamente lo que a muchos les ha ayudado a seguir para adelante y a entretenerse, a mantener pues una estabilidad mental en algunos casos. Sí, o sea, pues, ¿qué haríamos en la pandemia sin todas las series, sin todos los cómics, sin los mangas, libros? O sea, que estaríamos muertos del asco. O sea, bueno, y más allá de libros, o sea, la gente que crea contenido en redes, o sea, que eso también es trabajo creativo. Más allá, pues, eso, del propio libro o tal, pues la gente que se ocurra los vídeos de YouTube, la gente que se ocurra los TikToks, los Reels o lo que sea. O sea, es que sin ellos, o sea, estaríamos muertos del asco. O sea, Totalmente. Y a mí algo que me llamó la atención, que empezó a subir como en espuma en cuanto empezó todo esto, fue la cantidad de cursos de doméstica, de todas estas páginas, de, no sé, la gente que hace, por ejemplo, punto. Que yo, por ejemplo, lo que dice de TikTok, empezó a seguir un montón de gente que por necesidad de entretenerse han empezado a hacer crochet. Y ahora son gente que sí. tienen small business y que ganan un pastón a base de hacer prendas de ropa preciosísimas, pero justo lo que hablamos antes, que sale totalmente de un hobby, de entretenerte y de descubrir cosas nuevas que ni te habrías planteado antes. Sí, 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 o sea, a mí, de hecho, es que así he acabado yo. O sea, yo sí que hacía pop-ups y los hacía por mi cuenta, pero hasta que no me planteé en serio, pues eso, en la inmensidad de la pandemia, de decir, ¿cómo voy a encontrar ahora trabajo de diseño gráfico? O sea, es que no hay trabajos. O sea, había trabajos específicos, pero en general no salían trabajos nuevos, por razones obvias. O como, pues bueno, voy a centrarme en esta cosa súper específica que me gusta a mí, nicho, y vamos a ver por dónde va, porque es que no hay otra. Y justo me comentaste cuando me mostraste algunos enlaces de tus trabajos que, bueno, que este, por ejemplo, es chulísimo y que había otros como de tarjetas de felicitaciones que ya te sirvieron como para llegar a mucha más gente. A raíz de eso, supongo que te empezaron a caer como encargos y tal, como has mencionado que tienes algunos encargos en procesos por ahí. Sí, tengo una amiga que o sea, tiene muchísimos seguidores en TikTok y empezó con la pandemia y nos dijo, chicas, tenéis que aprovechar que ahora todo el mundo pasa muchísimo más rato en el móvil en casa y tenéis que darle caña al TikTok porque realmente os va a beneficiar. Y entonces cuando empecé con lo del papel, como un año después así, dije, venga, pues me voy a poner con el TikTok. Y uno de los trabajos que más bombo tuvo en TikTok fue el de esta tarjeta, que es una tarjeta de felicitación a la que llamo mi mecenas número 1, que es mi psicóloga. Y es una tarjeta de felicitación que cuando la abres pone
salen es una lata de melocotón en almíbar. Y cuando la abres, salen unos melocotones y pone ¡Feliz cumpleaños! Y el vídeo que subí a TikTok pues tuvo pues, muchísimas más visualizaciones de los que ninguno de mis otros vídeos había tenido. Y a partir de ahí me llegaron un montón de mensajes en Instagram y mensajes en TikTok no, pero comentarios sí diciendo oye, yo quiero enviar una tarjeta de felicitación así, te la puedo encargar, ¿cómo la encargo? Y también en Twitter lo subí, también tuvo bastantes visualizaciones y a partir de ahí poco a poco me han llegado más encargos como estos, pues regalos de cumpleaños y todo, de pop-up, cosa que, o sea, a mí hace un año era como, pero ¿cómo alguien me va a encargar algo de pop-up para felicitar? O sea, se me hacía imposible, pero poco a poco me están saliendo cosillas así. Jope, qué guay. Y para la gente que, claro, tú en su momento empezaste a curiosear y por internet y procesos y todos, para los que estén, es que a mí me has dado ganas, para los que estén con ganas y curiosidad con todo el tema del pop-up y de realmente todo este tema de ingeniería del papel, ¿hay algún proceso que tú recomiendes de, no sé, a lo mejor algún libro o algo en especial que te haya ayudado para saber cómo ir montando todo? Pues es una de las cosas que más me envían privados, porque claro, es como en España no está muy extendido todo el tema de pop-up y como, o sea, tengo visibilidad en TikTok, pues me llegan muchas preguntas sobre ello. Uno de los libros que recomiendo es el de Pop-Up Design and Paper Mechanics de Duncan Birmingham, aquí, que tiene también un canal en YouTube que se llama literalmente Pop-Up Channel y tiene muchísimos tutoriales de cómo montar, además muchos de los pop-ups que enseñan en este libro, está genial. O sea, vienen las bases, cosas más complejas y lo recomiendo 100%. Y luego tengo otro libro que también recomiendo, que este es un poco más especial y es bastante más caro, pero es muy visual. Y bueno, se llama Los elementos de pop-up, es de Convel, que es una de las pocas editoriales en España que editan libros en pop-up. Y lo guay de este libro es que te vienen mini pop-ups para que sepas cómo se montan y te vienen explicaciones, que honestamente estas explicaciones es un libro de los años 90. Son un poco, pues eso, mucho texto, el meme, ¿no? Pero aún así está bien para poder ojear, pues eso, cómo se hacen los diferentes mecanismos. O sea, yo recomiendo este libro 100%. Estos dos son... y un último canal que también, igual que Duncan tiene, el autor de ese libro tiene tutoriales en YouTube un poco más sencillos y como los básicos. Luego también está Matthew Reinhardt, que es uno de los ingenieros del papel como más tochos. O sea, cualquier persona que le guste el pop-up seguro que ha visto un libro suyo. O sea, Star Wars, Hogwarts... o sea, es que él hace todos los libros de pop-ups así populares que se os ocurren, los ha hecho él. Y tiene un canal también de YouTube, que eso, si buscáis Matthew Reinhardt, debería salir. Y tiene tutoriales más avanzados porque él es como más espontáneo, ¿no? Es una persona muy creativa. Y sus tutoriales, pues eso, lo demuestran, están genial. Y de eso son un poco más avanzados, pero los recomiendo igualmente. Tía, pues gracias por todas las recomendaciones. Es que me parece súper chulo, me recuerda un poco como lo que tú has comentado recién al principio, de todos esos libros de manualidades, cómo hacer tal con cosas recicladas y de repente verlo pero en formato profesional para hacer ya cosas tochas y que justamente te han servido a ti a, pues eso, dar pie a empezar a hacer estas cosas y que encima te caigan encargos, que gracias. que... Aplausitos. Que nada, Jope, todo el mundo apuntarse estos libros y no sé si hubiera alguna otra cosa o algún artista o algo que quisieras recomendar aparte de estos libros de pop-up. Vale, sí. Hay una... a ver, no es una editorial, pero es una marca que hace tarjetas, pues eso, de felicitación y tal, que se llama Up with Paper, pero tienen una línea que son como diseños más, en plan diseño, porque la otra es como más ilustración,
y como diseñadora gráfica a mí también me gusta cuando le dan un toque más de diseño en vez de más de ilustración, que me encanta también, pero el otro tiene el valor añadido y se llama Up With Paper Lux, como de deluxe, pues WP Luxe, y tienen cosas preciosas, o sea, yo les he enviado varias veces el currículum, me han dicho, "Oh, qué guay, pero no vives aquí, así que no te podemos dar el trabajo". Pero me encanta lo que hacen. Y si me puedo hacer un poco de self-promo, Claro. eh, a finales de este año o a principios del siguiente voy a sacar unos libros de manualidades para montar dioramas con una editorial que se llama MTM. Así que, por favor, estad atentos a que salga. ¡Qué guay! Jope, pues yo estaré súper atenta porque de verdad cuando vi todo tu portfolio, que a ver, yo ya había visto cosas que haces, no solo de dioramas y pop-up, sino de los stickers y que noto también en un Sí. momento de diseño, o sea, de ilustración y de dibujos y tal, la parte que tú dices de que se aprecia la parte del diseño, ¿sabes? Diseñito, un poco Y... de... Y nada, que estaré súper atenta porque te juro que tu trabajo me parece flipante y me parece algo también como súper único y no sé, esas cosas que se siguen apreciando, que haya algo tangible y que se nota que está la mano del artista ahí. Así que nada, que también que todo el mundo que esté viendo esto que esté atento de fechas y en redes para lo que subas. Y nada, que muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, a vosotros. Y bueno, nada, que ya seguiremos hablando y eso, que muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión poder hablar contigo. Gracias a vosotros, en serio, por la entrevista. Ha sido un placer. Nada, jo, bueno, bye. ¡Chao! Y para la recomendación de esta semana voy a hablaros de la que es ahora fácilmente mi artista favorita, que me está inspirando a unos niveles estratosféricos, de verdad. Y bueno, esta artista es Kyo Machiko, es una ilustradora y artista de cómic japonesa, ¿cómo no? Y es que, bueno, historia graciosa. Bueno, hace unas cosas preciosas, mucho del rollo slice of life, en plan pequeñas escenas diarias, cotidianas, y saca como unas escenas súper poéticas y como, no sé, ves las cosas que haces y en plan que hace ella y es que da como una sensación de tranquilidad y de... No sé cómo decirlo, pero es súper bonito. Y bueno, yo descubrí su trabajo por, nuevamente, Pinterest. Y claro, eran cómics de una única página, súper poéticos, que te transmitían una sensación de tranquilidad y de calma y todo, pero claro, todo el rato firmando en japonés. Y yo ¿quién es esta persona? Tenía ya un tablero entero solo de sus cómics, que literalmente el tablero se llamaba Esta artista, que no sé el nombre, porque literalmente no sabía cómo se llamaba, hasta que una amiga sí que me pudo decir su nombre, la busqué, la encontré en todas las redes sociales posibles, y vi que tenía libros publicados súper chulos de todo su trabajo. Así que los he pedido, me han llegado y vengo a mostraroslo porque es que son preciosos. Vale, el primer libro suyo que quiero recomendaros es este de aquí, se llama Distance y es un libro a modo de diario, entre comillas, del confinamiento. Y no es en plan, oh my god, tengo depresión, como pueden ser muchos otros de diarios de confinamiento que ya he visto y sé que son así, pero es más como distintas escenas que ha ido viendo a lo largo de los meses, que bien se le sugerían por cosas que veía o literalmente haciendo como, pues eso, como podéis ver aquí, retratos de pequeñas escenas que iba viendo, yo que sé, a lo mejor al salir a pasear o cuando a veces los niños podían salir a jugar a la calle o cosas así. No sé, no es como decía, como podéis ver, de las típicas escenas... No sé, es como que ha ido agarrando pequeñas escenas, como de pequeñas emociones, de cómo todo esto también de la distancia y del estar en casa, como que ha servido para reconectar un poco con uno mismo y de empezar también a apreciar un poco como lo cotidiano y del día a día, que como decía antes es como el núcleo de todo su trabajo. Y el otro libro que quiero recomendaros suyo es este de aquí. Este es su libro más famoso, es una especie de recopilatorio de
todos, o bueno, unos cuantos de sus cómics de página única que decía. Digo unos cuantos porque tiene fácilmente más de 2000 o 3000 cómics de estos, y aquí vienen pues unos cuantos. Tampoco me he puesto a contarlos. Y es preciosísimo. El libro anterior, juraría que está todo hecho usando el iPad. La técnica que usa es de boli de gel, como el Pilot normal de toda la vida, y rotuladores de alcohol. Y como podéis ir viendo, son escenas que son cómics sin diálogo alguno, y juego un poco con eso, con las sensaciones del día a día, con pequeñas, no sé, pequeñas sensaciones que pueda darte el estar compartiendo cosas con una persona o simplemente mirando el paisaje. Y el libro está dividido en las 4 estaciones del año, así que es preciosísimo. Yo, eso sí, he tenido que comprármelo por Amazon Japón, así que el precio del envío duele un poco. Pero los libros en Japón son muy baratos, así que una cosa supongo que compensa la otra. Y bueno, como podréis ir viendo, las páginas son preciosas, lo recomiendo muchísimo. Aparte, lo que me gusta es que te hace como replantearte un poco el lenguaje de la imagen, el que tú, a lo mejor no leyendo ni hablando japonés, puedas perfectamente entender el tipo de escena y mensaje que está diciendo en estas viñetas. Y a mí, bueno, pues los que me seguiréis en redes sociales sabéis que estoy empezando a hacer justamente cómics de una página, haciendo un poco también como el trabajo que esta autora te anima a hacer, como de pensar en escenas y en emociones del día a día, que no necesariamente tengan que ir atados a una narrativa lineal, sino como de escenas más congeladas en el tiempo. Así que, bueno, obviamente por Twitter os dejaré, cuando acabe el programa, todos los links a sus redes sociales, y animo a que pues la sigáis y veáis todo su trabajo, que jope, anima mucho que puedas ver artistas que rompan un poco con el formato típico. Así que espero que os guste su trabajo tanto como a mí.